¿Qué haríais si, justo el día antes de Nochebuena, vuestra suegra os dijera: oye, este año viene tu cuñada con los niños, y la casa es pequeña, así que mejor no vengas? ¿Yo? Sonreí de oreja a oreja, asentí con la cabeza, y compré inmediatamente un billete de AVE para ir a casa de mis padres. Y en plena Nochebuena, ignoré las 99 llamadas perdidas de mi familia política. Poco después, llegó un mensaje de mi suegra que era prácticamente un grito. ¿Cómo te atreves a cancelar las tarjetas? ¿Qué se supone que vamos a comer? La voz de mi suegra, Pilar, resonó a través del altavoz del móvil. Lara, este año vienen Sofía y los niños, y como ya sabes, la casa no da para más. Con tanta gente será un agobio, así que es mejor que no vengas. Lo dijo con un tono tan ligero como si estuviera comentando el tiempo. Era difícil creer que esa fuera la voz de alguien que le estaba prohibiendo a su nuera pasar la fiesta más importante del año en casa. En ese momento, yo estaba en la sección de productos frescos del supermercado. En mi mano sostenía una caja de carabineros, los favoritos de mi suegra. El bullicio a mi alrededor pareció desvanecerse en un instante. En mis oídos solo resonaba una y otra vez la frase: es mejor que no vengas. Pilar, ¿quieres decir que solo Lucía y yo no debemos ir? ¿Mateo sí que va, como siempre? Mi voz sonaba extrañamente calmada, pero sin darme cuenta mis uñas se clavaban en la palma de mi mano. Por supuesto que Mateo tiene que venir. El tono de mi suegra se volvió severo de repente, como si mi pregunta fuera el mayor de los absurdos. Es mi hijo mayor, el cabeza de familia. ¿Qué clase de Nochebuena sería si un hijo no la pasa en su casa? Además, me dijiste que tu hermano se mudó de vuelta a vuestro pueblo, ¿no? Sería estupendo que llevaras a Lucía a ver a tus padres. Tu madre podrá cuidarla y así descansas. Respiré hondo, mirando el carro de la compra lleno hasta los topes de regalos navideños. Un suplemento vitamínico importado para mi suegra, un jamón ibérico de bellota para mi suegro, ropa de marca y juguetes para los hijos de mi cuñada. La mitad de mi sueldo mensual estaba invertida en esos objetos, que de repente me parecieron ridículos. De acuerdo, Pilar. Lo entiendo, me escuché decir con una sonrisa forzada. Que paséis una feliz Nochebuena. Tras colgar, empujé el carro con la mirada perdida hacia las cajas. El supermercado estaba engalanado con adornos navideños y sonaban villancicos alegres. Los rostros de la gente rebosaban la alegría típica de las fiestas. Sin embargo, yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos, como si me hubieran arrojado a una cámara frigorífica. 7 años de matrimonio. Cada Navidad era la misma historia. No importaba con cuánta antelación empezara a prepararlo todo o con cuánto esmero eligiera los regalos. Nunca recibí una mirada cálida de mi suegra. En cambio, mi cuñada Sofía, aunque llegara con las manos vacías, era recibida con elogios desmedidos. Señora, ¿va a llevarse estos artículos? La voz de la cajera me devolvió a la realidad. Miré los costosos regalos sobre la cinta transportadora y, de repente, una claridad meridiana inundó mi mente. No, ya no necesito nada de esto. Lo siento. Al salir del supermercado, el viento helado de finales de diciembre me golpeó la cara, pero por dentro sentía una extraña liberación. Saqué el móvil y abrí la aplicación de Renfe. Mis dedos se movieron con rapidez. Mamá, Lucía y yo vamos para allá mañana a pasar la Nochebuena. El mensaje de voz que le envié a mi madre temblaba ligeramente, pero mi decisión era más firme que nunca. Sí, solo nosotras dos. Mateo irá a casa de sus padres. Después de enviar el mensaje, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Por primera vez en 7 años, no quería seguir aguantando. No estaba dispuesta a sacrificarme por la falsa fachada de una familia unida. Cuando llegué a casa, mi marido, Mateo, estaba tumbado en el sofá viendo la televisión. Al verme entrar con las manos vacías, frunció el ceño. ¿No ibas a comprar los regalos de Navidad? ¿Dónde están? Ya no hacen falta, dije con serenidad. Acaba de llamar tu madre. Dice que este año sois muchos y que mejor no vaya. Mateo se quedó un momento en blanco y, para mi asombro, asintió. Ah, claro, es que Sofía dijo que venía este año. La casa se quedará pequeña, sí. Bueno, pues mejor. Así llevas a Lucía con tu madre y todos contentos. Miré al hombre con el que había compartido 7 años de mi vida. De repente me pareció un extraño, alguien temible. Ni siquiera parecía entender cuál era el problema. No se le ocurrió defenderme, ni pensar que, como familia, deberíamos pasar las fiestas juntos. Mateo, mi voz era tan fría que me asustó a mí misma. ¿Tienes la más remota idea de cómo he pasado cada Nochebuena durante los 7 años que llevamos casados? Ella me miró perplejo. ¿A qué viene eso ahora? Las hemos pasado bien, ¿no? La primera Navidad, tu madre me hizo preparar la cena para 20 personas yo sola, mientras tu hermana se pasaba la tarde en el salón comiendo polvorones. La tercera tenía casi 40 de fiebre y me dijo que no podía descansar hasta que fregara el último plato. El año pasado,
Tu sobrino rompió el collar de oro que mi madre le regaló a Lucía, y tu madre dijo que son cosas de niños y que lo dejara pasar. Mateo me interrumpió, irritado. No empieces a sacar trapos sucios justo antes de Navidad. Mi madre ya es mayor, ¿no puedes tener un poco de comprensión? Su actitud descarada me provocó una risa amarga. Claro, la comprenderé. Este año la voy a comprender mejor que nunca. Dicho esto, entré en el dormitorio y empecé a hacer mi maleta y la de mi hija. Mateo me siguió y, al ver que iba en serio, empezó a ponerse nervioso. ¿Qué estás haciendo? Solo vamos a pasar la Nochebuena por separado. No es para tanto. Seguí guardando ropa sin contestarle. Él me agarró del brazo. Elara, no te pases. Estás exagerando. Me solté de su agarre con un tirón. Mateo, hoy me he dado cuenta de lo estúpida que he sido durante 7 años. Mi sueldo es el doble que el tuyo. Yo pago la mayor parte de los gastos de esta casa, incluyendo los 700 euros que les pasamos a tus padres cada mes. ¿Y qué he recibido a cambio? El desprecio de tu madre, las burlas de tu hermana y tu absoluta indiferencia. El rostro de Mateo cambió de color. ¿Qué quieres decir? Nada. Cerré la cremallera de la maleta. Solo que este matrimonio me parece una pérdida de tiempo. Esa noche, llevé a mi hija a un hotel. Mami, ¿por qué no vamos a casa?, preguntó Lucía con inocencia. Le di un beso en su pequeña mejilla. ¿Qué te parece si vamos a pasar la Nochebuena con la abuela? El abuelo ha comprado un montón de fuegos artificiales para ti. Después de que la niña se durmiera, entré en la aplicación del banco desde el móvil y empecé a revisar el historial de transferencias de los últimos años. Cuanto más miraba, más se me helaba el corazón. Le di un beso en su pequeña mejilla. ¿Qué te parece si vamos a pasar la Nochebuena con la abuela? El abuelo ha comprado un montón de fuegos artificiales para ti. Después de que la niña se durmiera, entré en la aplicación del banco desde el móvil y empecé a revisar el historial de transferencias de los últimos años. Cuanto más miraba, más se me helaba el corazón. El día de Nochebuena estaba en casa de mis padres, disfrutando de una cena bulliciosa con ellos y la familia de mi hermano. El móvil en mi bolsillo no paraba de vibrar. Al sacarlo, vi que tenía más de 99 llamadas perdidas. Eran todos de la familia de Mateo. El último era un mensaje de voz de mi suegra. Pulsé el botón de reproducir y su voz estridente resonó por todo el salón. Elara, ¿pero qué significa esto? ¿Has cancelado las tarjetas? ¿Qué se supone que vamos a comer? ¿Quieres que nos muramos de hambre en Nochebuena? Mateo ya me dijo que te habías vuelto loca y yo no le creí. Apagué el mensaje de voz. Toda mi familia me miraba en silencio. Con total naturalidad, puse el móvil en modo avión. Venga, papá, mamá, probad este cordero. Lo he hecho yo misma. Sonreí mientras les servía, como si no hubiera pasado nada, pero yo sabía que algunas cosas jamás volverían a ser como antes. Al encender el móvil, una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. Más de 99 llamadas perdidas, decenas de mensajes de WhatsApp y una docena de mensajes de voz. Sin escuchar ni uno solo, borré todas las notificaciones. Hermana, ¿ya estás despierta? Mi hermano Adrián llamó suavemente a la puerta. Sí, pasa. Estaba sentada en la cama vistiendo a Lucía. Adrián entró con 2 tazas de leche humeante. Le dio una a Lucía y luego me miró, dubitativo. ¿Qué pasa?, pregunté, tomando la otra taza. El calor se extendió por mis manos. Es que, antes ha llamado Mateo al teléfono de casa, dijo Adrián en voz baja. Parecía furioso. Preguntaba dónde estabas, que venía a buscarte. Resoplé. Vaya, ahora se acuerda de que existo. Le ha cogido papá. Le ha dicho que se calmara un poco. Adrián dudó un instante. Hermana, estoy de tu parte. He visto cómo te ha tratado esa familia durante todos estos años. Sentí un nudo en la garganta y bajé la cabeza rápidamente, fingiendo arreglarle el cuello del vestido a Lucía. En esta casa quien mejor me entendía era mi hermano. Hace mucho tiempo, cuando insistí en casarme con Mateo, solo Adrián me advirtió que era un hombre machista hasta la médula, igual que su padre. Tito, ¿vamos a ir a algún sitio hoy?, preguntó Lucía, levantando su carita, ajena a la tensión entre los adultos. El abuelo ha dicho que iremos a la plaza a volar la cometa, dijo Adrián, pellizcándole la mejilla. Pero primero, ve a desayunar con la abuela, ¿vale? El Tito tiene que hablar con mamá. En cuanto Lucía salió saltando de la habitación, Adrián cerró la puerta y su expresión se tornó seria. Hermana, ¿qué piensas hacer ahora? Respiré hondo, saqué el móvil de debajo de la almohada y abrí la aplicación del banco. Primero, mira esto. Adrián cogió el móvil y sus ojos se abrieron como platos. Todo este dinero. ¿Se lo ha enviado Mateo? En la pantalla aparecía el historial de transferencias que había recopilado durante la noche. En los últimos 3 años,
además de los 700 euros mensuales fijos para su madre, Mateo había desviado dinero bajo diversos conceptos. 20.000 euros para el coche de su hermana, 10.000 euros para gastos médicos de su padre, 15.000 euros para reformar la casa del pueblo. En total, casi 75.000 euros. Y eso era solo lo que yo había podido rastrear. Pensaba que en nuestra cuenta conjunta tendríamos al menos varias decenas de miles de euros. Mi voz temblaba. Pero ayer, cuando lo miré, no quedaban ni 10.000. Adrián estaba pálido de rabia. Son unos parásitos. ¿Cómo puede gastar tu dinero de esa manera, sabiendo que ganas mucho más que él? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Solté una risa amarga. Nunca he visto cómo quedó la casa del pueblo después de la reforma. Jamás me invitaron. De repente el móvil sonó. En la pantalla parpadeaba el nombre de Mateo. Adrián y yo intercambiamos una mirada. Pulsé el botón de responder y activé el altavoz. Elara, déjate de tonterías y vuelve a casa ahora mismo. La voz de Mateo sonó como un trueno. ¿Qué es este numerito en plenas fiestas? Mi madre está en cama por tu culpa. Apreté el móvil con fuerza. Mateo, puede que tu madre esté enferma, pero yo estoy a punto de reventar por culpa de tu familia. 20.000 euros para el coche de Sofía, 10.000 para los gastos de tu padre. ¿Me consultaste antes de enviar ese dinero? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz se suavizó. ¿Cómo te has enterado? No, Elara, escúchame. ¿Explicarme qué? ¿Que has estado desviando nuestro patrimonio común a mis espaldas? ¿O que has estado usando el dinero que yo gano con mi sudor para mantener a tu familia de gorrones? Habla con más respeto. Mateo recuperó su tono arrogante. Mis padres se sacrificaron para criarme. Es normal que yo sea un buen hijo. Sofía es mi hermana. ¿Qué tiene de malo ayudarla a comprar un coche? ¿Ayudarla? Estaba temblando de ira. Mateo, tu sueldo es de 3.000 euros. El mío es de 6.000. La hipoteca, el coche, los gastos. No hay nada en lo que yo no ponga más dinero. ¿Con qué la has ayudado tú? Te has puesto medallas con mi dinero. Tú, eres una mujer con la que no se puede razonar. Mateo no podía contener su furia. Dinero, dinero, dinero. Solo piensas en el dinero. No tienes ni una pizca de respeto por la familia. ¿Respeto? Resoplé. Muy bien. Pues a partir de hoy, sé todo lo buen hijo que quieras con tu sueldo. Porque he cancelado no solo la tarjeta de tu madre, sino también la tuya. ¿Cómo te atreves? Gritó Mateo. Elara, te lo advierto. Más te vale que entres en razón. Vuelve aquí ahora mismo. ¿O si no, qué? Le interrumpí. ¿Te divorciarás de mí? Eso es justo lo que estoy deseando. Dicho esto, colgué. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Por primera vez en 7 años, le había dicho no a Mateo. Por primera vez, me había enfrentado a su explotación y la de su familia. Adrián me abrazó en silencio. Hermana, divórciate. Un hombre así no vale la pena. Apoyada en el hombro de mi hermano, rompí a llorar, liberando toda la tensión acumulada. Justo en ese momento, el móvil volvió a sonar. Era una notificación de WhatsApp. Secándome las lágrimas, miré la pantalla. Era un mensaje en el grupo de la familia política. Mi suegra había dejado un largo mensaje de voz. Al darle a reproducir, su voz llorosa llenó la habitación. Querida familia, feliz Navidad a todos. No quería sacar un tema tan desagradable en un día como hoy, pero estoy tan dolida que no puedo evitarlo. Resulta que mi nuera, Elara, se ha enfadado porque le dije que este año, como la casa estaba llena, podía pasar la Nochebuena con sus padres. Y por esa tontería, nos ha cancelado la tarjeta con la que mi marido y yo vivimos. En plena Nochebuena, esta pobre pareja de ancianos no ha podido ni disfrutar de un buen plato de cordero en paz. No pude evitar reírme de la incredulidad. Su capacidad para tergiversar la realidad era asombrosa. Poco a poco, empezaron a aparecer respuestas en el grupo, la mayoría de parientes de Mateo. Madre mía, los jóvenes de hoy en día no tienen consideración. ¿Cómo ha podido Mateo casarse con una mujer así? Está claro que no sabe lo que es el respeto a los mayores. Con una mirada fría, me desplacé rápidamente por la pantalla. Unos minutos después, subí varias imágenes al grupo. Capturas de pantalla de las transferencias de los últimos 3 años, un gráfico que mostraba todo el dinero enviado a su familia, la foto que Sofía había subido a redes sociales presumiendo de su coche nuevo 3 días después de la transferencia de 20.000 euros. Y por último, una foto de la Navidad pasada en la que se me veía trabajando sola en la cocina a las 2 de la madrugada, mientras el resto de la familia jugaba a las cartas en el salón. Finalmente escribí un largo texto. Doña Pilar, ya que ha decidido airear nuestros trapos sucios en el grupo familiar, hagamos cuentas como es debido. En los últimos 3 años, el dinero que le he entregado a través de Mateo
sin contar el efectivo. Asciende a un total de 64.000 euros. La entrada del coche nuevo de su hija Sofía, 20.000 euros, también salió de nuestro dinero. Cada Navidad he trabajado como una mula en su casa, y a cambio solo he recibido desprecio y el trato de una extraña. Este año me dijo que no viniera porque había mucha gente y no había sitio. Mi hija sí podía ir, y Mateo, por supuesto, debía ir. La única que sobraba era yo. ¿Es ese el verdadero significado de ir a pasar la Nochebuena con tus padres? Después de publicar el texto, añadí una captura más. La transcripción del mensaje de voz que mi suegra me había enviado. La frase "es mejor que no vengas" aparecía claramente resaltada. El grupo de WhatsApp se quedó en un silencio sepulcral, como si todos hubieran pulsado el botón de silencio a la vez. 5 minutos después, la prima de Mateo escribió un mensaje con un emoticono incómodo. Bueno, estos son asuntos de vuestra casa. Mejor que no nos metamos. Mi suegra no volvió a escribir. En su lugar, empecé a recibir un aluvión de mensajes privados de Mateo. Elara, ¿te has vuelto loca? ¿Por qué subes eso al grupo familiar? ¿Qué pasa con la reputación de mi madre? Le respondí con 3 palabras. Prepara el divorcio. Y apagué el teléfono. Al soltar una larga bocanada de aire, sentí que la piedra que había oprimido mi pecho durante 7 años por fin desaparecía. Hermana, lo has bordado. Adrián levantó el pulgar. Tenías que haberlo hecho hace mucho tiempo. Negué con la cabeza. No, esto es solo el principio. Mateo no va a dejarme ir tan fácilmente. O, para ser más exactos, no va a dejar ir mi dinero. En ese momento, mi madre entró con cara de preocupación. Elara ha vuelto a llamar Mateo. Dice que vendrá a buscarte por la tarde. Tu padre dice que, sea lo que sea, esperéis a que pasen las fiestas para hablar. Adrián interrumpió a mi madre. Mamá, ¿no has visto cómo ha tratado su familia a mi hermana? Los trapos sucios se lavan en casa, suspiró mi madre. Mateo en el fondo es un buen chico, solo que es demasiado apegado a su madre. Y Lucía es muy pequeña. Si os divorciáis, la pobre niña sufrirá mucho. Miré las arrugas en el rostro de mi madre y de repente lo comprendí. Mis padres pertenecían a una generación que creía que la mujer debía aguantar y sacrificarse por la paz familiar. Preferían que su hija sufriera en silencio a que se divorciara. Mamá, yo no puedo vivir como tú, dije en voz baja. No voy a pasarme la vida aguantando en nombre de salvar la familia. Y no voy a permitir que Lucía crezca en un ambiente donde aprenda que la mujer debe someterse al hombre. Mi madre iba a decir algo más cuando mi padre gritó desde el piso de abajo. Cariño, ven rápido. Lucía ha tirado todo el relleno de las croquetas. Mi madre salió corriendo, y Adrián me dio una palmada en el hombro. Hermana, la mentalidad de nuestros padres no se puede cambiar, pero tú no te dejes influir. Yo te apoyo en el divorcio. Asentí y volví a encender el móvil. Marqué un número que no había usado en mucho tiempo. Era Isabel, una compañera de la universidad que ahora era una famosa abogada de divorcios. Dígame. Isabel, soy Elara Vega. Mi voz sonaba más decidida que nunca. Necesito tu ayuda con un divorcio. Reparto de bienes y custodia. Tras colgar, me acerqué a la ventana. En el patio, mi padre le estaba enseñando a Lucía a volar una cometa. Una cometa con forma de mariposa de colores vivos se elevaba alto en el cielo azul. De repente, recordé la Navidad pasada, en casa de mis suegros, cuando Lucía quiso volar una cometa, y mi suegra se lo prohibió diciendo, ¿una niña volando cometas? ¡Qué tontería! Mamá, Lucía me vio en la ventana y me saludó emocionada. Mira qué alto vuela mi cometa. Le devolví el saludo con una sonrisa. Y me prometí a mí misma, por mi hija y por mí, que el divorcio era innegociable. A las 3 de la tarde, tal como se esperaba, el coche de Mateo se detuvo frente a la casa. A través de la cortina, vi que su rostro estaba tenso mientras se bajaba del coche. En la mano llevaba un ramo de claveles envueltos sin ningún esmero. En 7 años de matrimonio, ni siquiera sabía que mis flores favoritas eran las rosas. No bajé. Le pedí a Adrián que se encargara de él. Desde la ventana oí cómo Adrián y Mateo discutían a gritos en el patio. Finalmente, mi padre tuvo que intervenir para separarlos. Mateo se fue furioso, dejando el ramo de claveles tirado en la acera. Por la noche, el grupo familiar de WhatsApp volvió a activarse. Mi cuñada Sofía publicó un largo texto atacándome, diciendo que yo era una mujer materialista, una desagradecida y que no merecía a su hermano. Justo cuando iba a responder, recibí un mensaje privado. Era de la tía de Mateo. Elara, soy la tía de Mateo. He leído lo que has publicado y me imagino lo mucho que has debido de sufrir. Todos en la familia sabemos que mi cuñada siempre ha tenido debilidad por su hijo. Y Mateo es demasiado bruto a la hora de ser un buen hijo. Has aguantado mucho.
Al leer el mensaje, se me volvieron a humedecer los ojos. No todo el mundo era ciego. Alguien había reconocido mi esfuerzo y mi dolor. Le respondí. Gracias por su comprensión, tía, pero ya he tomado una decisión. No creo que merezca la pena seguir con este matrimonio. Después de enviar ese mensaje, abandoné el grupo familiar. Por primera vez en 7 años sentí que podía respirar. El ara baja ahora mismo. El grito que provenía del piso de abajo casi me hace soltar la taza que sostenía. Era la voz de Mateo, 10 veces más furiosa que en la última llamada. Corrí a la ventana y, apartando ligeramente la cortina, miré hacia afuera. En el patio había 2 coches, el sedán negro de Mateo y el SUV blanco que solía conducir mi suegra. Mateo, con el rostro desencajado, aporreaba la puerta con los puños. El sonido retumbaba. Detrás de él estaba su madre, Pilar. Su abrigo de plumas de un rojo chillón destacaba bajo el sol de invierno. Parecía que venía dispuesta a la guerra. Hermana, no bajes. Adrián entró corriendo en mi habitación y cerró la puerta con pestillo. Ha venido con toda la familia. Papá está abajo conteniéndolos. Oí la voz grave de mi padre. Yerno, las cosas se hablan con calma. ¿Qué es este escándalo? Suegro. La voz de Mateo tenía un filo que nunca antes le había oído. Dígale a Elara que baje. ¿Quién se cree que es para pedir el divorcio de forma unilateral, cancelando las tarjetas de mis padres? ¿Acaso me considera su marido? Respiré hondo, saqué el móvil y activé la grabación de video. Se lo di a Adrián. Graba esto, por favor, desde la ventana, sin que te vean. Adrián asintió, cogiendo el teléfono. Hermana, ¿qué vas a hacer? Enfrentarme a ellos. Me arreglé la ropa, hablando con una calma sorprendente. No puedo esconderme para siempre. Al salir de la habitación, el piso de abajo era un caos. La voz aguda de mi suegra cortaba el aire. Consuegro, no quería llegar a esto, pero ¿qué clase de educación le han dado a su hija? Monta un escándalo de divorcio en plenas fiestas, dejando a mi Mateo en ridículo delante de toda la familia. Consuegra, la voz de mi padre aún mantenía la calma. ¿De verdad no sabe lo mucho que ha sufrido el ara todo este tiempo? ¿Sufrir? El tono de mi suegra subió una octava. ¿Qué sufrimiento ha pasado ella? Vivir a cuerpo de rey desde que se casó con mi hijo. A Mateo nunca le ha faltado de nada para ella. Bajé las escaleras. El salón estaba lleno de gente. No solo estaban Mateo y su madre, sino también mi cuñada Sofía y su marido, Javier. Mi padre les bloqueaba el paso, mientras que mi madre, pálida, sostenía a una Lucía aterrorizada. Estoy aquí, dije desde el último escalón. Mi voz no era alta, pero fue lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Si tienen algo que decir, díganmelo a la cara. Todas las miradas se clavaron en mí. Mateo intentó abalanzarse, pero mi padre lo detuvo. El ara me señaló, su dedo temblaba de rabia. ¿Quién te crees que eres para pedir el divorcio? ¿Quién te ha dado el valor? La ley. Le miré directamente a los ojos. La libertad para casarse también incluye la libertad para divorciarse. Mirad cómo habla. Mi suegra Pilar se abalanzó hacia mí. Su abrigo rojo casi me roza la cara. ¿Qué pecado ha cometido mi familia para merecer una nuera tan descarada? El intenso olor a perfume mezclado con su aliento me revolvió el estómago. Durante 7 años, ese olor siempre me había resultado desagradable, pero nunca lo había exteriorizado. Doña Pilar usé a propósito el tratamiento que más odiaba. ¿Dice que soy descarada? Entonces, ¿cómo deberíamos llamar al hecho de que su hijo desviara todo el dinero de nuestra cuenta familiar a usted y a su hija a mis espaldas? El rostro de mi suegra se puso rojo como un tomate. Eso es mi hijo siendo un buen hijo. ¿Qué vas a saber tú, que eres una extraña? ¿Una extraña? Sonreí. Sí, en su corazón siempre he sido una extraña, pues me alegro, porque esta extraña ya no tiene ninguna intención de mantener a su familia. Mi cuñada Sofía intervino de repente. Cuñada, te estás pasando. Es normal que mi hermano ayude a nuestros padres. ¿Quién eres tú para meterte? Me volví hacia ella. Sofía, la entrada de 20.000 euros para tu coche de lujo salió de la cuenta conjunta de tu hermano y mía. Y también están los 10.000 euros que pedisteis prestados para la reforma de vuestro piso. ¿Cuándo pensáis devolverlo? El rostro de Sofía palideció y miró instintivamente a Mateo. Esa mirada confirmó mi sospecha. Nunca tuvieron la intención de devolver el dinero. El ara. Mi suegra cambió de repente de actitud, cogiéndome la mano con una falsedad empalagosa. Las discusiones de pareja son normales, no hay por qué llegar al divorcio. Mateo sabe que se ha equivocado. Me ha prometido que a partir de ahora te consultará todo lo relacionado con el dinero. Me solté de su mano. Es demasiado tarde, Pilar. Le he dado demasiadas oportunidades durante 7 años. El ara.
Mateo apartó a mi padre de un empujón y se plantó delante de mí. Escúchame bien. Ni se te ocurra soñar con el divorcio. Lucía es sangre de mi sangre. No pienses que te la vas a llevar. Al oír el nombre de Lucía me quedé helada. Miré a mi hija, que temblaba y lloraba en brazos de mi madre. Sus ojos de 5 años estaban llenos de pánico. Mateo, mi voz se volvió gélida. ¿Me estás amenazando con Lucía? ¿Amenazarte? Se rió. Soy su padre. Legalmente, tengo los mismos derechos que tú. De acuerdo. Saqué un fajo de papeles impresos del bolsillo. Entonces sabrás las consecuencias legales de desviar el patrimonio conyugal. Y sabrás que la violencia doméstica puede ser motivo para perder la custodia. ¿Violencia doméstica? Mateo se detuvo en seco. ¿Cuándo te he pegado yo? Ahora mismo. Señalé su puño, que estaba a escasos centímetros de mi cara. Y en junio del año pasado, cuando te dije que quería pagarles un viaje a mis padres, me empujaste y caí al suelo. Tuve un moratón en el brazo durante 2 semanas. El rostro de Mateo palideció y bajó lentamente el puño. Pero su madre no se dio por vencida. Mentira, mi Mateo no mataría ni a una mosca. ¿Cómo va a pegarle a nadie? Elara, te estás inventando cosas. ¿Inventando? Saqué el móvil y reproduje un archivo de audio. La voz de Mateo sonó con claridad. Elara, te lo advierto, más te vale que entres en razón. Vuelve aquí ahora mismo, o si no. En la grabación, mi propia voz preguntaba, o si no, ¿qué? ¿Te divorciarás de mí? Eso es justo lo que estoy deseando. A continuación, se oyó un ruido agudo de algo rompiéndose. Era el sonido de Mateo lanzando un vaso. Después, su grito de rabia. Ni sueñes con el divorcio. Te voy a matar. El salón quedó en un silencio sepulcral. La grabación continuó. El sonido de cristales rotos, el llanto de Lucía y mi propia respiración asustada. El rostro de Mateo pasó del rojo al blanco y luego a un tono azulado. Tú. ¿Me has estado grabando a escondidas? Legítima defensa. Apagué la grabación. Desde la primera vez que me levantaste la mano, adquirí la costumbre de grabar siempre. Maldita zorra. Mi suegra se abalanzó de repente sobre mí, intentando arañarme la cara con sus afiladas uñas. ¿Cómo te atreves a tenderle una trampa a mi hijo? Me aparté, y ella perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer. Al ver esto, Mateo levantó la mano para pegarme. En ese preciso instante, Adrián bajó corriendo las escaleras y le sujetó la muñeca. Mateo, como le toques un pelo a mi hermana. Adrián era más alto que yo y, gracias al ejercicio regular, mucho más fuerte que Mateo. Mateo forcejeó, pero no pudo soltarse. ¿Así es como educáis a vuestra hija? Una alianta que solo busca crear problemas. Basta. El grito autoritario de mi padre los dejó a todos helados. Yerno, coge a tu familia y sal de mi casa. O llamaré a la policía. Mateo se soltó de la mano de Adrián y se arregló la ropa. De acuerdo. Muy bien, Elara, escúchame bien. Te concederé el divorcio. Pero no te llevarás a Lucía ni un solo céntimo. Dicho esto, se dio la vuelta. Su madre y su hermana me lanzaron una mirada asesina antes de seguirle. El marido de Sofía, Javier, fue el último en salir y me dedicó una mirada enigmática que me dio un escalofrío. Cuando el sonido de sus coches se desvaneció, las fuerzas me abandonaron y me dejé caer en el sofá. Estaba temblando de pies a cabeza. Mi madre me entregó a Lucía, que seguía llorando. La abracé con fuerza y le besé la frente. Tranquila, mi niña. Ya ha pasado todo. Mami, ¿por qué papá y la abuela estaban tan enfadados? ¿He hecho algo malo? Preguntó con su carita llena de lágrimas. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. La abracé aún más fuerte. No, mi amor, tú no has hecho nada malo. Son cosas de mayores que papá y mamá tienen que solucionar. Pase lo que pase, mamá siempre te querrá. Cuando Lucía se calmó un poco, mi madre se la llevó a su habitación. Adrián me devolvió el móvil. Hermana, lo he grabado todo. Incluso cuando ha intentado pegarte. Cogí el teléfono. En la pantalla había un video de más de 20 minutos. Gracias, esta será una prueba crucial. Mi padre se sentó frente a mí, con el rostro serio. Elara, ¿estás segura de que quieres divorciarte? Papá le miré a los ojos. ¿Crees que hay alguna razón para continuar con este matrimonio? Mi padre guardó silencio durante un largo rato y finalmente suspiró. Solo me preocupáis tú y Lucía. La vida después de un divorcio no es fácil. Lo sé. Apreté el móvil con fuerza. Pero si no me divorcio, Lucía y yo seremos aún más infelices. En ese momento, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Dudé un instante antes de contestar. Dígame. ¿Elara Vega? Soy Isabel. Reconocí la voz familiar de mi amiga. Acabo de enviarte el borrador de la demanda de divorcio por correo. Échale un vistazo y dime si hay que modificar algo. Recordé la llamada del día anterior.
Isabel, gracias. Lo miraré ahora mismo. Ah, y una cosa más, la voz de Isabel se volvió seria. En la llamada me dijiste que tu marido había estado desviando patrimonio. Mueve el dinero que quede en la cuenta conjunta a una cuenta segura lo antes posible. Y guarda todas las pruebas. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Crees que podría? En los procesos de divorcio, es muy común que la parte que controla las finanzas intente ocultar activos, dijo Isabel. Tu marido ya lo ha estado haciendo. Es posible que haya escondido mucho más dinero. Colgué y entré inmediatamente en la banca online. Tal como había temido, de los 10.000 euros que quedaban en la cuenta conjunta, ya habían desaparecido 8.000. Quedaban menos de 2.000. La hora de la transferencia, las 9:17 de esa misma mañana. El concepto. Pago de mercancías. Maldito cabrón, grité de rabia, lanzando el móvil al sofá. Se ha llevado hasta el último céntimo. Adrián recogió el móvil y miró la pantalla. Hermana, ¿quieres que vaya a buscarlo? No, negué con la cabeza. Déjalo. Esto también es una prueba. Ya de noche, cuando todos dormían, me encerré en el baño y lloré en silencio. 7 años de matrimonio acabando de esta manera. Recordé la primera vez que llevé a Mateo a casa. Qué joven tan educado parecía. El día de la boda, prometiéndole a mi padre que me cuidaría toda la vida. El día que nació Lucía, llorando de alegría mientras la sostenía en brazos. ¿Había sido todo una mentira? ¿O fue el tiempo lo que lo cambió todo? Me sequé las lágrimas y me miré en el espejo, con el rostro hinchado. No, no fue el tiempo. Fui yo que me dejé engañar por las apariencias desde el principio. Mateo y su familia nunca me habían tratado como un miembro igualitario. Para ellos, yo no era más que un cajero automático y una asistenta gratuita. Volví a mi habitación y encendí el portátil. Empecé a organizar todas las pruebas, historiales de transferencias, grabaciones de audio, el video de hoy, las capturas de pantalla de Sofía presumiendo de coche. Isabel tenía razón. Debía estar preparada para todo. Estaba concentrada en mi tarea cuando el móvil volvió a sonar. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sra. Vega, soy Javier, el marido de Sofía. Creo que hay ciertas cosas sobre los problemas económicos de mi cuñado y su familia que deberías saber. ¿Podríamos vernos en privado para hablar? Me quedé mirando el mensaje. ¿Javier? ¿Por qué? ¿No era cómplice de Sofía? ¿O había otros conflictos internos en esa familia? Tras dudarlo un momento, respondí. Sí, es posible. Dígame hora y lugar. La respuesta fue casi inmediata. Mañana a las 10 en el Starbucks del centro. Venga sola. Y no se lo diga a nadie. Borré el mensaje, sintiendo una alarma interna. ¿Qué tramaba Javier? Fuera lo que fuese, podría ser una oportunidad para obtener más pruebas. Afuera, el viento frío de la noche de invierno silbaba. El sonido de las ramas golpeando la ventana parecía un presagio de un futuro incierto. Me acerqué en silencio a la cama de Lucía y contemplé su rostro dormido. Y juré en mi interior que, sin importar las dificultades que se avecinaran, lucharía por recuperar un futuro justo para mi hija. A las 6 de la mañana me desperté. Afuera aún estaba oscuro, y el amanecer de invierno era especialmente frío. Me levanté con cuidado para no despertar a Lucía. El enigmático mensaje de Javier me había tenido casi toda la noche en vela. ¿Por qué me contactaba a espaldas de Sofía? ¿Qué sabía? Y lo más importante, ¿podía confiar en él? En la cocina, mi madre ya preparaba el desayuno. Se sorprendió un poco al verme levantada tan temprano. ¿Qué haces despierta? Duerme un poco más. Mamá, hoy tengo que salir, dije, quitándole la sartén de las manos. He quedado con una persona. Mi madre pareció querer decir algo, pero se limitó a suspirar. Ten cuidado, ya sabes cómo es la familia de Mateo. Sí, forcé una sonrisa. No te preocupes. A las 7:30 me llamó Isabel. Su voz, a pesar de la hora temprana para un fin de semana, sonaba enérgica. Elara, ¿has visto los archivos que te envié? Abrí el correo y vi un email sin leer de Isabel. Los archivos adjuntos eran una solicitud de medidas cautelares para la protección del patrimonio y el borrador del acuerdo de divorcio. Sí, los he visto. Aún no los he leído en detalle. Bajé la voz mirando de reojo a Lucía y a mis padres, que desayunaban en la mesa. Hay 3 puntos clave, dijo Isabel rápidamente. Primero, solicitar inmediatamente las medidas cautelares para impedir que Mateo siga desviando patrimonio. Segundo, reunir todas las pruebas financieras posibles. Tercero, no te reúnas a solas con Mateo ni con su familia, y sobre todo, bajo ningún concepto dejes a Lucía a solas con ellos. Se me heló la sangre. ¿Crees que podrían? He visto a demasiada gente hacer cualquier cosa para conseguir la custodia en un divorcio. La voz de Isabel era grave. Tras colgar, leí detenidamente la solicitud de medidas cautelares.
El lenguaje legal era un poco denso, pero la idea principal estaba clara. Pedir al juzgado que congelara todas nuestras cuentas y bienes conjuntos para que ninguna de las partes pudiera disponer de ellos unilateralmente. Papá, mamá, dije, dejando el móvil a un lado. Hoy tengo que ir al juzgado. Los palillos de mi padre se detuvieron en el aire. ¿Tan pronto? No puedo esperar más, señalé el móvil. Anoche comprobé que Mateo sacó otros 8.000 euros. En la cuenta conjunta quedan menos de 2.000. Si esto sigue así, para cuando el divorcio sea oficial, no nos quedará ni un céntimo. Mi madre me miró preocupada. Pero si haces eso, ¿no se enfadará más Mateo? Mamá, dije, dejando los cubiertos y subiendo la voz sin querer. Cuando él desviaba nuestro patrimonio, ¿acaso pensó si yo me iba a enfadar? Lucía levantó la cabeza y me miró con sus ojos redondos. Mami, ¿estás enfadada? Inmediatamente bajé el tono. No, mi vida, mamá solo estaba hablando con la abuela. Después de desayunar, dejé a Lucía con mis padres y conduje hacia el centro. Por el camino, le envié un mensaje a Isabel preguntándole si podía acompañarme al juzgado. Me respondió que ya me estaba esperando en la puerta. Frente a los juzgados de familia de Madrid, Isabel me esperaba de pie, impecable con un traje negro y un maletín. Parecía mucho más sofisticada y segura que en la universidad. Hacía 7 años que no la veía, y aunque tenía algunas arrugas finas alrededor de los ojos, su mirada seguía siendo igual de aguda. El Ara por aquí, me saludó con la mano. Corrí hacia ella y, sin poder evitarlo, sentí un nudo en la garganta. En la universidad éramos las mejores amigas, pero después de graduarnos, con la excusa de estar ocupadas, nos fuimos distanciando. Y ahora, en el momento más difícil de mi vida, era ella quien me tendía la mano. Isabel, gracias, la abracé con fuerza. De verdad, gracias. Isabel me dio unas palmaditas en la espalda. No digas tonterías. Vamos, he hablado con el juez de guardia, es un antiguo compañero. Nos atenderá primero. Con la ayuda de Isabel, rellené varios formularios y presenté toda la documentación necesaria. Extractos bancarios, notas simples del registro de la propiedad. El proceso fue sorprendentemente rápido y en menos de 2 horas salimos con el auto de medidas cautelares. ¿Esto ya tiene efecto?, pregunté, mirando incrédula el documento sellado por el juzgado. Sí, Isabel asintió satisfecha. A partir de ahora, Mateo no puede tocar vuestras cuentas conjuntas. Tampoco puede vender ni la casa ni el coche ni ningún otro bien común sin tu consentimiento. Al salir del juzgado, la luz del sol de invierno me dio en la cara. Por fin pude respirar un poco más tranquila, pero las siguientes palabras de Isabel me volvieron a poner en tensión. Elara, esto es solo el principio. Mateo no se rendirá fácilmente. Dudó un momento y añadió, y he estado revisando el historial de transferencias que me enviaste, y hay algo extraño. ¿Qué quieres decir? Sentí un escalofrío. El sueldo de Mateo es de unos 3.000 euros, pero en los últimos 3 años ha desviado casi 75.000. Esa cantidad supera con creces su nivel de ingresos. Isabel bajó la voz. O tiene otra fuente de ingresos, ¿O qué? O ha tocado dinero que no debía. Isabel me miró fijamente. ¿Hay alguna forma de que puedas acceder a las cuentas de su empresa? Negué con la cabeza. Nunca me ha dejado tocar su ordenador del trabajo ni sus papeles. De repente recordé algo. Espera. En el cajón de su escritorio hay un USB. Una vez, cuando fui a llevarle algo a su despacho, lo vi esconderlo a toda prisa cuando entré. Los ojos de Isabel brillaron. Si pudieras conseguir ese USB, es demasiado difícil, hice una mueca. En esta situación, ¿cómo voy a entrar en esa casa? No te precipites. Ya pensaremos en una forma. Isabel miró su reloj. Ya son las 10. ¿No habías quedado con alguien? Entonces recordé mi cita con Javier. Sí. Justo en el Starbucks de enfrente. Javier, el marido de Sofía Isabel, frunció el ceño. Ten cuidado. No sé qué puede estar tramando. Lo tendré. El Starbucks estaba tranquilo. Me senté en una mesa al fondo, de espaldas a la entrada. A las 10 en punto, un hombre alto con una gorra de béisbol y una mascarilla que le cubría la cara entró y se sentó frente a mí. ¿Señora Vega? Se quitó la mascarilla. Efectivamente, era Javier. Parecía mucho más demacrado que el otro día, con unas profundas ojeras bajo los ojos. Señor García, ¿cuál es el motivo de esta reunión? Fui directa al grano, sin rodeos. Miró a su alrededor. Sacó un pequeño USB del bolsillo y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Aquí dentro hay cosas que probablemente debería ver. No lo cogí de inmediato. ¿Por qué me ayuda? ¿No estaba usted de parte de Sofía? El rostro de Javier se contrajo en una mueca de desprecio. De su parte, resopló. Señora Vega, ¿cree que usted es la única víctima en esa familia?
En los 4 años que llevo casado con Sofía, su madre y ella me han tratado como un cajero automático. Me humillan constantemente porque gano menos que ellos. Sus palabras me sorprendieron. Entonces, ¿por qué ha aguantado hasta ahora? Javier sonrió con amargura. El año pasado, mi padre sufrió un derrame cerebral. Todos los gastos del hospital los pagó mi familia política. Me tienen cogido por ahí, señaló el USB. Aquí dentro hay pruebas de que Mateo ha estado creando una caja B en su empresa durante los últimos 2 años. Ha malversado más de 250.000 euros del dinero de la compañía. Y además, dejó la frase en el aire. Compruébelo usted misma. El corazón me latía con fuerza. ¿Por qué me cuenta esto? Porque ya no puedo más. La voz de Javier se endureció de repente. Ayer, mi suegra nos dijo a Sofía y a mí que teníamos que quitarle la custodia de Lucía, y que luego le exigiéramos una pensión alimenticia. ¿Le parece eso humano? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. ¿De verdad planearon eso? Sin duda. Javier volvió a empujar el USB. Aquí también hay una grabación de esa conversación. Señora Vega, lamento haber apoyado a mi familia política en el pasado, pero esta vez han cruzado una línea. Finalmente cogí el USB. Gracias. Pero, señor García, ¿sabe Sofía que está haciendo esto? ¿Y que si lo sabe? Javier se rió. Me divorciaré y punto. Estoy harto de ser el perro faldero de la familia Reyes. Se puso la mascarilla de nuevo y se levantó. Antes de irse se dio la vuelta y dijo, «Ah, y tenga cuidado con su suegra. He oído que planea ingresar en el hospital, fingiendo estar enferma, para presionarla moralmente». Sentí un vuelco en el corazón. ¿Cuándo? Hoy mismo, por la tarde. Javier bajó la voz. Tienen todo el plan montado. Cuando usted vaya a visitarla, movilizarán a parientes y quizás a la prensa para presionarla y que retire la demanda. Dicho esto, se fue a toda prisa. Me quedé sola, mirando el pequeño USB en mi mano. Nada más llegar a casa, conecté el USB al ordenador. Dentro había 3 carpetas: cuentas empresa, grabaciones y fotos. Abrí primero la de grabaciones. El archivo más reciente era de la noche anterior. El lugar parecía ser la casa de mis suegros. De fondo se oía el tintineo de la vajilla. Primero, la voz de mi suegra, Pilar. Mateo, en mi opinión, Lucía tiene que quedarse en la familia Reyes. Es nuestra sangre. ¿Qué va a aprender con esa madre que tiene? La voz de Mateo sonaba algo apagada. Mamá, legalmente la custodia suele dársela a la madre. Tonterías. La voz de Pilar subió de tono. ¿Qué clase de madre es esa Elara? Ni siquiera sabe respetar a sus suegros. Mateo, hazme caso, vamos a hacer esto. Se oyeron unos susurros, y luego la voz de Sofía se escuchó con claridad. Hermano, estoy de acuerdo con mamá. Finge que aceptas el divorcio, pero no cedas la custodia. Si tenemos a Lucía, esa mujer no podrá hacer nada, por la niña. Además, con el sueldo que tiene, podremos sacarle una pensión de varios miles de euros al mes. Javier intervino. Eso es pasarse un poco, ¿no? Sigue siendo la madre de Lucía. Tú te callas, gritó Sofía. Aquí no pintas nada. Ahí terminaba la grabación. Me quedé sentada frente al ordenador, temblando. ¿Cómo podían ser tan calculadores? ¿Considerar a mi propia hija como una fuente de ingresos? Con manos temblorosas, abrí la carpeta de fotos. Dentro había imágenes de Mateo con varias mujeres, en actitud cariñosa. Las fotos abarcaban desde antes de nuestro matrimonio hasta fechas recientes. La más nueva era del mes pasado. Mateo abrazando por la cintura a una mujer joven en lo que parecía la sala de un karaoke. Finalmente, abrí la carpeta Cuentas Empresa. Contenía archivos de Excel con el flujo de capital de los proyectos que Mateo había gestionado. Comparando los libros oficiales con los internos, se veía claramente cómo más de 250.000 euros habían sido desviados a cuentas personales bajo el concepto de gastos de personal. Mientras examinaba los archivos, sonó el teléfono. Un número desconocido. Dígame, contesté con cautela. La señora Elara Vega, le llamo de urgencias del Hospital Universitario La Paz. Su suegra, la señora Pilar Moreno, ha ingresado por una crisis de hipertensión. Ha pedido verla. Casi me echo a reír. La información de Javier era exacta. Mi suegra había empezado su teatro. ¿Cómo se encuentra?, pregunté, fingiendo preocupación. Tiene la tensión alta. Hay que mantenerla en observación, dijo la enfermera. La paciente está muy alterada. No para de decir que es por culpa de usted. La enfermera pareció dudar. En fin, ¿podría venir a verla? Sí, era enseguida. Colgué e inmediatamente llamé a Isabel para explicarle la situación.
El clásico chantaje emocional, se burló Isabel. Pero ya que han empezado la función, tendremos que seguirles el juego. ¿Quieres decir que vaya al hospital? Sí, pero bien preparada, dijo Isabel. Llévate una grabadora y, si puedes, que te acompañe algún amigo. Al final, Adrián fue conmigo al hospital. De camino, le conté el contenido del USB que me dio Javier. Adrián, furioso, apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Son peores que animales, masculló. Hermana, cuando lleguemos, no entres. Iré yo a lidiar con esa vieja. No, tengo que ir yo. Yo estaba extrañamente tranquila. Tú espera fuera. Si no salgo en media hora o escuchas gritos, entonces entras. En la sala de urgencias del hospital, mi suegra estaba recostada en una cama, con un parche de frío en la frente y un tensiómetro en el brazo. En cuanto me vio, empezó a gemir de forma exagerada. Ay, qué desgracia la mía. Esta nuera ingrata me va a matar a disgustos. En la habitación había otras 2 mujeres de mediana edad, probablemente parientes. Me lanzaron miradas de reproche. ¿Pilar se encuentra bien?, pregunté, manteniéndome a cierta distancia. ¿Ahora te acuerdas de que soy tu suegra? Su voz se elevó de repente. Tú, desagradecida, me cancelas la tarjeta, amenazas a mi hijo con el divorcio y ahora, por tu culpa, acabo en el hospital. ¿Estás contenta? Los números del tensiómetro subían al ritmo de su agitación. Una enfermera se acercó rápidamente a calmarla. Señora, por favor, tranquilícese. Le va a volver a subir la tensión. Observé la actuación de mi suegra con frialdad mientras metía la mano en el bolsillo y encendía la grabadora. Pilar, ¿dice que yo la he puesto enferma?, pregunté con calma. ¿Podría decirme exactamente qué he hecho? Se quedó sin palabras por un momento, pero enseguida volvió a lamentarse. Miren esto, esta es la nuera que tiene mi hijo. Yo aquí a punto de morirme, y ella burlándose de mí. Una de las mujeres, vestida de forma llamativa, se levantó y me señaló. Mira, niña, te voy a decir una cosa. ¿Con tu suegra así de enferma, todavía no vas a pedir perdón? Mateo es un chico buenísimo. ¿De verdad tienes que llegar al divorcio? Eso es un pecado. Señora, dije, mirándola fijamente. ¿Sabe usted que Mateo desvió 75.000 euros de nuestro dinero a sus padres y a su hermana a mis espaldas? ¿Y que planeaba quitarme a mi hija para chantajearme? La mujer, que no esperaba una respuesta tan directa, se quedó helada. Mi suegra, viendo que la situación se le escapaba, se levantó de un salto y se arrancó el tensiómetro. Elara, ¿qué estupideces estás diciendo? El dinero que gana mi hijo es suyo para dárselo a quien quiera. ¿Qué tienes tú que ver? Me di cuenta de que sus movimientos eran demasiado ágiles para una enferma. Estaba segura de que fingía. Me acerqué un paso y dije en voz alta a propósito. Pilar, con la tensión tan alta, no debería moverse así. Vuelva a tumbarse. Fingiendo ayudarla, le levanté disimuladamente la manga del pijama. Tal como sospechaba, dentro tenía un termómetro y una pequeña bolsa de calor. El viejo truco de calentar el termómetro para simular fiebre. ¿Qué haces? Mi suegra se bajó la manga a toda prisa, pero ya era tarde. Retrocedí un paso y alcé la voz. Enfermera, esta paciente no está enferma, está fingiendo. Tiene una bolsa de calor escondida en la manga para hacer teatro. La habitación se quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en mi suegra. Su rostro se puso de todos los colores, y de repente, cogió el vaso de agua de la mesilla y me lo tiró. Fuera, largo de mi vista. Esquivé el vaso, que se estrelló contra la pared. La enfermera soltó un grito, y Adrián, que esperaba fuera, entró corriendo al oír el ruido. Hermana, ¿estás bien? Adrián comprobó que no estuviera herida. Sí, estoy bien. Me volví hacia la enfermera, que estaba petrificada. Disculpe. Como puede ver, esta paciente no parece necesitar tratamiento. Aparte de la hipertensión, parece gozar de una salud de hierro. Dicho esto, cogí a Adrián de la mano y salí de la habitación. A mis espaldas oía los gritos y maldiciones de mi suegra y las voces de sus parientes tratando de consolarla. Al salir del hospital, la luz del sol de invierno me dio en la cara. Sentí una liberación que nunca antes había experimentado. Hermana, ¿y ahora qué?, preguntó Adrián preocupado. A casa, a organizar las pruebas. Apreté la grabadora en mi bolsillo y a enviarle un regalo muy especial a Mateo. Justo cuando subíamos al coche, sonó el teléfono. Era Mateo. Pulsé el botón de responder y sus gritos estallaron. Elara, ¿qué le has hecho a mi madre? Como le pase algo, te juro que no respondo. Tu madre está perfectamente, resoplé. De hecho, está tan fuerte que hasta me ha tirado un vaso de agua. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Mateo se volvió aún más fría. Elara, es mi última advertencia. Retira la demanda de divorcio. Si no, te juro que no volverás a ver a Lucía en tu vida.
Mateo, mi voz era extrañamente calmada. Yo también te lo digo por última vez. Nos vemos en el juzgado. Colgué y me quedé mirando el paisaje que pasaba velozmente por la ventanilla. Mi mente estaba en calma. Tenía que ganar esta batalla. Por mí y por Lucía. Hermana, mira esto. Adrián me pasó su móvil. En la pantalla estaba el perfil de Instagram de Sofía. La publicación más reciente era de ayer. Un collage de 9 fotos en forma de corazón. En el centro, Sofía y Javier posaban frente a su nuevo apartamento. Estrenando casa. Sorpresa de mi marido. Gracias, hermano. La felicidad está en las pequeñas cosas. Amplié la foto. En la entrada del edificio se leía claramente Residencial Mirasierra, uno de los complejos de lujo de Madrid, donde el metro cuadrado superaba con creces los 10.000 euros. Ese piso vale al menos 2 millones de euros, dijo Adrián, señalando un plano en una de las esquinas de la foto. Y por la distribución, debe tener más de 150 metros cuadrados. Miré la sonrisa radiante de Sofía en la foto y sentí un peso en el estómago. Hacía solo 3 meses. Mateo se quejaba de que no tenían dinero en la familia, que no podía ni cambiar de coche. He estado investigando, dijo Adrián, mostrando otra captura. Esa promoción se vendió el mes pasado. La entrada era del 30%, lo que significa que necesitaban al menos 600.000 euros. 600.000 euros. Repetí la cifra, y de repente, algo encajó. Encendí rápidamente el portátil. Espera, déjame revisar los extractos bancarios otra vez. En los últimos 6 meses, Mateo había retirado un total de 550.000 euros en 5 transferencias. Los conceptos eran inversión, préstamo y pago de mercancías. Las cuentas de destino eran diferentes, pero al final todo el dinero terminaba en una cuenta de una empresa llamada Futuro Inversor Capital. Futuro Inversor Capital. Fruncí el ceño. Me suena de algo. Es la empresa del primo de Javier, dijo Adrián. Estuvo en el cumpleaños de Sofía el año pasado. Se pasó la noche presumiendo de lo mucho que ganaba con inversiones inmobiliarias y diciéndole a Mateo que lo haría rico. El recuerdo se volvió nítido. Esa noche, Mateo estaba especialmente eufórico, repitiéndome que era una oportunidad única, una inversión segura. Yo le dije que tuviera cuidado, que no entendíamos de inmuebles. Entonces, mi voz tembló. Mateo invirtió nuestro dinero, sin yo saberlo, en la empresa del primo de su cuñado. Y ese dinero acabó siendo la entrada para el piso de Sofía. Sí, todo apunta a eso. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. La ira no resolvía nada. Necesitaba pruebas y la ayuda de un experto. Isabel. Llamé a mi amiga abogada. Creo que Mateo ha desviado nuestro patrimonio a través de una inversión falsa. Isabel, al escuchar mi explicación, sonó casi entusiasmada. Perfecto. Un caso clásico de ocultación de patrimonio. Elara, ¿puedes conseguir una nota simple de esa empresa? ¿Futuro Inversor Capital? Voy a intentarlo. Con la ayuda de Adrián entré en la web del registro mercantil. Al buscar Futuro Inversor Capital, apareció una empresa con un capital social de 300.000 euros. El administrador único era el primo de Javier y, para mi sorpresa, en la lista de socios aparecía el nombre de Javier con una participación del 10%. Isabel, la empresa está vinculada a Javier. Sí, pero el nombre de Mateo no aparece como socio. ¡Qué listo!, se burló Isabel. Invierte con vuestro dinero, pero no figura como socio para que, en caso de divorcio, esa participación no entre en el reparto de bienes. Es una táctica muy común. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ir por 2 vías, la voz de Isabel era clara. Primero, seguir reuniendo pruebas de la ocultación de patrimonio. Segundo, investigar la naturaleza real de esa inversión. Si pudiéramos conseguir los libros contables internos de esa empresa, sería ideal. Colgué y me recliné en el sofá, agotada. Esta guerra de divorcio era mucho más compleja de lo que había imaginado. La red financiera que Mateo y su familia habían tejido me asfixiaba como una telaraña invisible. Hermana, bebe un poco de agua. Adrián me tendió un vaso. No te agobies. Ya hemos tirado del hilo. Le miré agradecida. Si no fuera por él e Isabel, probablemente ya me habría derrumbado. En ese momento, el móvil vibró. Era un WhatsApp de una compañera del trabajo, Elena. Elara, ¿tienes un hueco mañana? Quería tomar un café contigo. Tengo que contarte algo. Elena era mi mejor amiga en la oficina. Era 5 años mayor que yo, pero siempre me había tratado como a una hermana. Claro, Elena. Mañana a la hora de comer en el sitio de siempre. Al día siguiente, a la hora de comer, fui a la cafetería de al lado de la oficina. Elena ya me esperaba sentada en una mesa del rincón. Elara. Me cogió la mano en cuanto me vio. Tienes mala cara. Has adelgazado mucho. Sonreí con amargura. La dieta del divorcio es muy efectiva. He oído los rumores, suspiró Elena. ¿Estás bien? Sí,
Hay que solucionarlo como sea. Bebí un sorbo de café y pregunté, me dijiste que tenías algo que contarme. Elena dudó un momento y luego bajó la voz. Elara, no sé si debería decirte esto, pero creo que tienes que saberlo. El viernes por la noche vi a tu marido en un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca. Estaba con una chica joven. Sentí como si el corazón se me parara. ¿Quién? Parecían muy cariñosos. Elena me observaba. Estaban besándose. Apreté la taza con fuerza, pero, extrañamente, no me sorprendió demasiado. Quizás ya había sufrido tantas traiciones que me había vuelto insensible. ¿Cómo era ella? Me sorprendió la calma de mi propia voz. Tendría 20 y pocos, pelo largo, vestida de negro, muy guapa. Estaban en una mesa apartada, y tu marido no paraba de cogerle la mano. Asentí, como si estuviera escuchando la historia de otra persona. ¿Recuerdas la hora? Sobre las 8 de la noche. Elara, ¿de verdad estás bien? Estoy bien. Incluso sonreí. Gracias por contármelo. En realidad, ya sabía que me era infiel. No era mentira. Las fotos del USB de Javier ya me lo habían confirmado, solo que no sabía quién era ella. ¡Ay, estos hombres! Elena negó con la cabeza. Espera, esa chica me suena de algo. Ya sé, trabaja en Futuro Tecnológico. Estuvo en nuestra oficina a finales del año pasado por un proyecto. Futuro Tecnológico. Era uno de los principales proveedores de la empresa de Mateo. El corazón me dio otro vuelco. Si la amante estaba relacionada con su trabajo, el asunto se complicaba aún más. De vuelta en la oficina, le conté inmediatamente a Isabel lo que había descubierto. Me dijo que investigaría la identidad de la chica y me advirtió. Es posible que Mateo se haya dado cuenta de que estás reuniendo pruebas. Ten mucho cuidado a partir de ahora. Y así fue. Esa misma noche, recibí una llamada de Mateo. Era la primera vez que contactaba conmigo desde el escándalo del hospital. Su voz era gélida. Te aviso, deja de husmear en mi vida. El corazón se me aceleró, pero fingí indiferencia. No sé de qué me hablas. No te hagas la tonta. Su voz se elevó de repente. Me han dicho que has estado merodeando por mi oficina, investigando mis relaciones. Mateo, respiré hondo. Si no tienes nada que ocultar, ¿de qué tienes miedo? Oí cómo rechinaba los dientes. Bien. Muy bien. Si así lo quieres, yo tampoco me quedaré de brazos cruzados. Colgó bruscamente. Me senté en la cama, invadida por la ansiedad. ¿Qué significaban sus últimas palabras? ¿Qué pensaba hacer? A la mañana siguiente obtuve la respuesta. Nada más llegar a la oficina, la recepcionista me llamó discretamente. Directora, ha venido un equipo de televisión a buscarla. Dicen que son del programa Hablando Claro. Hablando Claro, me quedé perpleja. Sí, la están esperando en la sala de reuniones. En la sala, una mujer elegante de unos 30 años se levantó al verme. ¿Elara Vega? Buenos días. Soy Regina Ponce, productora de Hablando Claro. Hemos recibido el testimonio de su suegra, la señora Pilar Moreno, y hemos venido con la intención de ayudar a resolver su conflicto a través de nuestro programa. No pude evitar soltar una carcajada. ¿Mi suegra contactando con un programa de televisión? ¿Ahora quería airear sus miserias a nivel nacional? Señora Ponce, dije, conteniendo mi ira, creo que no está bien informada de la situación. Algo sé. Regina me tendió una carpeta. Según su suegra, usted ha solicitado el divorcio por un problema familiar menor y ha dejado a sus suegros sin medios para vivir. Nuestro programa quiere ayudarles a comunicarse. Abrí la carpeta. Dentro había una carta manuscrita de Pilar, llena de mentiras que me pintaban como una nuera materialista y desagradecida. Lo más ridículo era la parte donde afirmaba que yo solo les daba 250 euros al mes, cuando en realidad eran 700. Productora, supongo que no se creerá solo una versión de la historia, ¿verdad? Cerré la carpeta. Regina sonrió. Por supuesto que no. Por eso hemos venido a buscarla. Nuestro programa tratará ambas posturas con imparcialidad. Iba a negarme, pero de repente una idea cruzó mi mente. ¿Y si este era el escenario que necesitaba? En lugar de dejar que Pilar me difamara a mis espaldas, sería mejor salir en televisión y contar toda la verdad. ¿Cuándo es la grabación?, pregunté. El próximo miércoles. Regina pareció sorprendida por mi cambio de actitud. ¿Significa que acepta participar? No solo acepto, sonreí. También llevaré algunas pruebas que demuestran quién miente. Después de que se fuera, llamé a Isabel para contarle lo sucedido. Al principio se opuso, temiendo que cayera en una trampa de la cadena, pero cuando le expliqué mi plan, se echó a reír. Elara, te has hecho fuerte. Me parece genial. Yo te ayudaré a preparar el material. Vamos a dejarlo sin palabras.
Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Isabel organizó todas las pruebas financieras y Adrián recopiló información sobre el nuevo piso de Sofía. Lo más sorprendente fue que Javier volvió a contactarme en secreto para entregarme pruebas de la corrupción de Mateo en el proyecto de futuro tecnológico. Señora Vega susurró por teléfono. Mi cuñado recibió sobornos en ese proyecto. Al menos 20.000 euros. Ese dinero no lo declaró ni en la empresa ni en casa. Fue todo a parar a la cuenta de mi suegra. ¿Cómo sabe eso con tanto detalle? Sofía se fue de la lengua una noche que bebió de más. La voz de Javier sonaba amarga. Esa familia nunca me ha considerado uno de los suyos. La noche antes de la grabación, mi madre vino a verme, preocupada. Elara, ¿de verdad vas a salir en televisión a contar todas esas intimidades? Quedará muy feo. Mamá le cogí la mano. Fueron ellos los que empezaron a difamarme. Yo solo voy a contar la verdad. Aún así. Piensa en Lucía cuando sea mayor. Precisamente por Lucía lo hago, dije con firmeza. No quiero que aprenda que lo correcto es aguantar un trato injusto. Quiero enseñarle que hay que luchar con valentía contra las injusticias. Mi madre suspiró y no insistió más. Mi padre, que había permanecido en silencio, dijo en voz baja cuando me levanté. Confío en ti. La familia Vega no va a dejarse humillar así. Sus palabras me emocionaron. El día de la grabación, me puse un traje sastre azul marino y me maquillé discretamente. Isabel y Adrián me acompañaron. En el camerino, Isabel me dio las últimas instrucciones. Mantén la calma. Digan lo que digan, no te alteres. La verdad está de nuestro lado. Asenki respira hondo. Entre bastidores, a través de una rendija de la cortina, vi al presentador, a Pilar, a Mateo y a un psicólogo que no conocía. Pilar llevaba a propósito ropa vieja y desgastada, para parecer una pobre anciana del pueblo maltratada por la vida. ¿Quién diría que ese conjunto era en realidad de una marca de lujo que se compró en su último viaje a París? Recibimos en plató a Elara Vega. Al oír la voz del presentador, me erguí y salí al escenario. Las luces me deslumbraron. El público llenaba las gradas. Mateo pareció sobresaltarse al verme. Claramente no esperaba que me presentara. Pilar, en cuanto me vio, empezó a secarse unas lágrimas falsas. Elara, hija mía, perdóname. Por favor, vuelve a casa. Ignoré su actuación y me senté en mi sitio. El presentador, tras una breve introducción, expuso la versión de Pilar, la nuera que pedía el divorcio por unanimidad y dejaba a su suegro sin sustento. Elara se volvió hacia mí el presentador. ¿Es cierto que solicitó el divorcio simplemente porque le dijeron que no podía ir a casa de sus suegros en Nochebuena? El público murmuró. Dicho así, parecía que yo era una persona caprichosa y egoísta. No es cierto, sonreí. Señor presentador, ¿podríamos escuchar primero un archivo de audio que he traído? Con su permiso, reproduje la grabación donde Pilar me decía, es mejor que no vengas. El plató se quedó en silencio. Este fue el comienzo del conflicto, expliqué. Durante 7 años de matrimonio trabajé como una bestia en casa de mis suegros. Pero a cambio solo recibí el trato de una extraña y la orden de no volver. El rostro de Pilar cambió de color. No lo dije con esa intención. Pilar, manteniendo la sonrisa, usted dijo que yo solo le daba 250 euros al mes. Sí, así fue. Pilar recuperó la compostura. Mi hijo solo nos daba eso. ¿Cómo íbamos a vivir 2 ancianos con tan poco? Saqué los extractos bancarios y los mostré en la pantalla gigante. La realidad es que, en los últimos 3 años, el dinero que le he entregado a través de Mateo ha sido de 700 euros mensuales. Sumando las pagas extra de Navidad, el total asciende a 64.000 euros. Y esto sin contar el dinero en efectivo que él le daba por su cuenta. Un murmullo de asombro recorrió el plató. Mateo se puso en pie de un salto. Elara, estos son asuntos de nuestra familia. ¿Tienes que airearlos en televisión? Mateo le miré con calma. Fue tu madre la que vino primero a la televisión a quejarse. Creo que los espectadores tienen derecho a saber la verdad. El presentador intervino. Señor Reyes, por favor, cálmese. Elara, ¿tiene algo más que añadir? Sí. Cambié la imagen de la pantalla para mostrar la foto del nuevo piso de Sofía junto al historial de transferencias. Este es el nuevo apartamento de mi cuñada. La entrada fue de 600.000 euros. Y aquí, estos 550.000 euros salieron de la cuenta conjunta de mi marido y mía. El plató volvió a alborotarse. El rostro de Mateo estaba blanco como el papel. Pilar se levantó de un salto. Mentira. Ese dinero lo ahorró mi hijo con su esfuerzo. Pilar resoplé. Su hija es dependienta en unos grandes almacenes y su sueldo es de 1.800 euros. ¿Cómo va a ahorrar 600.000 euros? El psicólogo intervino de repente. Señora Vega,
¿No cree que se está centrando demasiado en el dinero? En un matrimonio, los sentimientos son más importantes. Si los sentimientos son tan importantes, me volví hacia el experto. ¿Por qué mi marido le compró un bolso de lujo de 12,000 euros a su amante a mis espaldas? Mis palabras cayeron como una bomba en el plató. Mateo se levantó de un salto. Elara, ¿qué estás diciendo? Con total naturalidad, cambié la imagen de la pantalla y mostré la foto que me había dado Javier. Mateo con una mujer joven en una tienda de lujo, sosteniendo una bolsa de la compra. Esta mujer es Laura Gómez, ejecutiva de Futuro Tecnológico. Seguí presentando pruebas. El señor Reyes no solo mantuvo una relación inapropiada con ella, sino que además recibió 20,000 euros en sobornos en un proyecto de la empresa y desvió todo ese dinero a la cuenta de su madre. El plató era un caos. El presentador estaba boquiabierto. Pilar tenía el rostro ceniciento. Mateo, acorralado, deambuló por el escenario y de repente se abalanzó sobre mí. Elara, te voy a matar. Justo cuando levantaba la mano, Adrián salió corriendo del camerino y lo empujó. Como le toques un pelo a mi hermana. La situación se convirtió en una trifulca, y la grabación se detuvo. Pero fue suficiente. La verdad ya había salido a la luz. Al salir de la cadena, Isabel me dio una palmada en el hombro. Lo has hecho genial. Ahora la opinión pública está completamente de nuestro lado. Solté un largo suspiro. Por primera vez en 7 años, sentí un alivio inmenso. Daba igual el resultado final. Por fin había tenido el valor de luchar por mí y por Lucía. Hermana, mira allí, dijo Adrián de repente. En la dirección que señalaba, Mateo se iba a toda prisa, arrastrado por una mujer joven. Era la misma de la foto. Mateo me vio y me lanzó una mirada asesina. Pero esta vez, ya no tenía miedo. 3 días después de la emisión del programa, mi móvil empezó a sonar como un loco. WhatsApp, mensajes, llamadas perdidas, todo a la vez, hasta el punto de que el teléfono casi se bloquea. Hermana, entra en Foro Coches ahora mismo, gritó Adrián al otro lado de la línea, eufórico. Tu historia es viral. Abrí la aplicación a toda prisa. En la parte superior del foro principal, un hilo titulado La nuera más épica se venga de su suegra y cuñado parásitos era tendencia. Tenía ya más de 2 millones de visitas. El hilo incluía un video editado del programa Hablando Claro. Después de la escena de Pilar llorando y acusándome de desagradecida, venía la parte en la que yo, con calma, presentaba las grabaciones y los extractos bancarios. El momento en que preguntaba, ¿cómo se ahorran 600,000 euros con un sueldo de 1,800? Estaba lleno de comentarios de Sasca y Bravo. El clímax era la escena en la que Mateo, fuera de sí, intentaba agredirme y Adrián aparecía para detenerlo. Los comentarios eran unánimes. Ese tipo se merecía una buena. ¿El programa se emitió hoy y ya se ha extendido tanto? Pregunté, asombrada. Estos programas de salseo familiar son los que más tiran ahora, dijo Adrián riendo. Sobre todo si hay una venganza tan satisfactoria. ¿Y sabes qué han encontrado los foreros? ¿El qué? La cuenta secundaria de Instagram de Sofía. Adrián me envió un enlace. Échale un vistazo. Es todo postureo y lujo. Solo el año pasado se compró 3 bolsos de Chanel y fue 2 veces a las Maldivas. Pinché en el enlace. Una cuenta de Instagram llamada La vida feliz de Sofía apareció. El feed estaba lleno de fotos de bolsos de marca, restaurantes de lujo y viajes exóticos. La publicación más reciente era una foto del interior de su nuevo piso. 300,000 euros en decoración gracias a mi marido y a mi hermano. ¡Qué feliz soy! La sección de comentarios era un campo de batalla. ¿300,000 euros? ¿No será con el dinero que le robaste a tu cuñada? Una dependienta de 1,800 euros viviendo a todo lujo. ¡Qué curioso! He venido a ver a la pobre cuñada mantenida por la nuera desagradecida. Resoplé y seguí bajando, hasta que vi que también habían destapado la identidad de la amante de Mateo, Laura. No solo su cuenta de Instagram, sino también su blog personal se habían hecho públicos, y todas sus publicaciones estaban llenas de comentarios llamándola destrozahogares. ¡Qué miedo da la gente!, murmuré. Pues esto da más miedo. Adrián me envió otro enlace. Era una publicación en un foro local de madres. El título era provocador. He investigado al marido parásito del programa de televisión. La autora del post había rastreado los movimientos de Mateo durante el último año, detallando sus visitas a restaurantes de lujo, hoteles de 5 estrellas y tiendas de marca. Lo más impactante era que afirmaba que Mateo había recibido sobornos en el proyecto de Futuro Tecnológico y adjuntaba varias fotos borrosas de lo que parecían libros de contabilidad. ¿Quién ha escrito esto?, pregunté, atónita. Ni idea. Pero tiene que ser alguien que conoce muy bien a Mateo, analizó Adrián.
Hermana, ¿y si ha sido Javier? Sentí un escalofrío. Ciertamente, un ciudadano de a pie no podría conseguir esa información. Si había sido Javier, ¿por qué lo hacía? ¿Venganza contra Sofía? ¿O tenía otros motivos? Mientras pensaba, me llamó Isabel. Elara, ¿has visto la que se ha montado en Internet? Sí, acabo de verlo. Estoy alucinando. Pues no es solo en Internet. La voz de Isabel sonaba excitada. Me acaba de llamar el director de recursos humanos de la empresa de Mateo. ¿Qué? Me levanté del sofá de un salto. ¿Para qué? Por el tema de los sobornos que se mencionó en el programa, dijo Isabel, riendo. Parece que en Futuro Tecnológico también se ha liado parda y han contactado ellos primero con la empresa de Mateo. El director de RRH me ha dicho que ya han formado un comité de auditoría y que mañana mismo interrogarán a Mateo. Apreté el móvil. El corazón me latía con fuerza. ¿Eso afectará al juicio de divorcio? Por supuesto, y muy positivamente. La voz de Isabel era firme. Si se demuestra que malversó fondos de la empresa, es una causa de divorcio con culpabilidad clara. Te beneficiará enormemente en el reparto de bienes y en la custodia. Colgué y me quedé de pie junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. En solo unos días, la situación había dado un vuelco completo. De estar acorralada por las calumnias de mi familia política, había pasado a convertirlos en el blanco de la ira de todo el país. El cambio era tan rápido y drástico que me sentía un poco mareada. Entonces, el móvil volvió a sonar. Un número desconocido. Elara. La voz de Mateo al otro lado era como una cuchilla envenenada. ¿Ya estás contenta? Después de humillarnos a mi madre, a mi hermana y a mí, ¿te sientes mejor? Respiré hondo. Mateo, fue tu madre la que fue a la televisión a difamarme. Yo solo conté la verdad. ¿La verdad? Resopló. Esas supuestas pruebas que presentaste son todo manipulaciones. Laura es solo una compañera, y esas fotos. Mateo, le interrumpí. Hablemos en el juzgado. Me han dicho que mañana te interrogan en tu empresa. Prepárate bien. Hubo un silencio al otro lado. Un momento después, preguntó entre dientes. ¿Y tú? ¿Cómo sabes tú eso? Eso no importa, dije con calma. Lo importante es que tú sabes perfectamente lo que has hecho. Dicho esto, colgué y apagué el teléfono. Necesitaba descansar. Mañana empezaría otra batalla. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, la recepcionista se me acercó con cautela. Directora, ayer vinieron a buscarla un hombre y una señora mayor. ¿Qué personas? Sentí un vuelco en el corazón. El hombre dijo que era su marido, y la señora parecía su madre, dijo la recepcionista en voz baja. Les dije que estaba usted de vacaciones y se fueron. Le di las gracias y me dirigí a mi despacho. Parece que Mateo y su madre ya habían empezado a moverse. ¿Qué pretendían? ¿Venir a discutir? ¿A amenazarme? Nada más sentarme, Elena entró corriendo. Elara, hay un hombre en la entrada montando un escándalo. Dice que quiere verte. Los de seguridad lo están intentando parar, pero está gritando como un loco. El corazón se me encogió. ¿No será un hombre con un traje gris? ¿No muy alto? Sí, ese. Tiene una pinta de enfadado. ¿Llamamos a la policía? Negué con la cabeza y cogí el móvil. Dejadme averiguar qué pasa primero. Llamé a Isabel y le expliqué la situación. Ella me dijo de inmediato: no te reúnas con él. Voy para allá ahora mismo. Y llama a seguridad de tu empresa y diles que bajo ningún concepto le dejen subir. Colgué y me asomé a la ventana. En la entrada, Mateo forcejeaba con 2 guardias de seguridad. Tenía el rostro descompuesto por la ira y la corbata torcida. No quedaba nada de su antigua compostura. Elara, baja ahora mismo, gritó de repente, mirando hacia arriba. Su voz retumbó en el edificio, y mis compañeros empezaron a asomarse a las ventanas. Retrocedí hacia el interior de la oficina. El corazón me latía a 1000 por hora. En todos los años que conocía a Mateo, nunca lo había visto tan fuera de sí. La presión mediática y la investigación de su empresa debían de haberlo llevado al límite. Media hora después, Isabel llegó con 2 policías. Desde la ventana, vi cómo Mateo, rodeado por los agentes, cambiaba su expresión de furia por una de desconcierto. Tras un breve intercambio de palabras, se fue a regañadientes. De momento, solucionado. Isabel entró en mi despacho y me entregó un documento. Es una solicitud de orden de alejamiento. La he redactado yo. El comportamiento de Mateo hoy constituye un claro delito de acoso. El juez la concederá. Cogí el papel, agradecida. Isabel, si no fuera por ti. No digas eso. Me dio una palmada en el hombro. Ah, y me he enterado de algo. Han suspendido a Mateo de empleo y sueldo, con efecto inmediato. ¿Ya? Sí. Parece que la presión de Futuro Tecnológico ha sido fuerte, dijo Isabel con una sonrisa. A Laura también la han suspendido y está siendo investigada. Por lo visto, ha confesado la relación y lo de los sobornos.
Solté un largo suspiro. No sabía si alegrarme o entristecerme. 7 años de matrimonio acabando de esta forma tan miserable. Por la tarde, pedí el resto del día libre y fui con Isabel al juzgado a presentar la solicitud de orden de alejamiento. El juez, tras revisar la documentación, dictó unas medidas cautelares inmediatas. Se le prohibía a Mateo acercarse a menos de 200 metros de mí, de Lucía y de mi lugar de trabajo. La vista formal se fijó para el miércoles siguiente. Al salir del juzgado, por fin pude respirar aliviada. Con esa protección, al menos no tendría que preocuparme de que Mateo apareciera de repente para hacernos daño a Lucía o a mí. Ahora tenemos que centrarnos en el patrimonio de Mateo, dijo Isabel, hojeando su agenda, especialmente en el dinero que ha ocultado. Hay que recuperar todo lo que se pueda. En ese momento sonó mi móvil. Era la tutora de la guardería de Lucía. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Sí, soy la madre de Lucía Reyes. Señora Vega, la voz de la profesora era apremiante. Acaba de venir una señora que dice ser la abuela de Lucía a intentar llevársela. La hemos detenido, pero sigue en la puerta y no se va. La sangre se me heló. ¿No será una señora vestida de rojo con un tono un poco brusco? Sí, esa misma. Decía que usted era una mala madre y que la niña tenía que ir a ver a su padre. Voy para allá ahora mismo. Colgué y, cogiendo a Isabel de la mano, corrí hacia el aparcamiento. Pilar está en la guardería intentando llevarse a Lucía. Isabel, mientras corría, sacaba el teléfono. Voy a llamar a la policía. Tú envíale a la profesora una foto de la orden de alejamiento. Dile que no le abra la puerta bajo ningún concepto. 20 minutos después, al llegar a la guardería, ya había un pequeño grupo de gente arremolinado en la puerta. En el centro, se oía la voz estridente de Pilar. Soy su abuela. ¿Cómo no me vais a dejar llevarme a mi propia nieta? Esto es un secuestro. Me abrí paso entre la gente. Pilar estaba gritando al guardia de seguridad, casi agarrándolo por la solapa. Hoy, a propósito, vestía de forma sencilla, pareciendo una pobre anciana desvalida. Pilar, me planté delante de ella conteniendo mi ira. ¿Qué está haciendo aquí? Al verme, Pilar cambió de expresión al instante. Elara, hija, es que echaba tanto de menos a mi Lucía. Solo quería llevármela unos días y luego te la devolvía. No, mi negativa fue rotunda. Estamos en un proceso legal. La custodia de Lucía la decidirá un juez. Hasta entonces, deje de atormentar a la niña. Tú. Al ver que su teatro no funcionaba, Pilar volvió a su verdadero ser. Elara, ¿quién te crees que eres para prohibirme ver a mi nieta? Lucía es una Reyes, es sangre de mi sangre. Pilar resoplé. ¿Sabes siquiera cuándo es el cumpleaños de Lucía? ¿O a qué es alérgica? ¿Sabe cuáles son sus dibujos favoritos? Pilar se quedó sin palabras, con una expresión de odio en el rostro. Se lo diré, yo continué. Lucía cumple años el 18 de junio. Es alérgica a los cacahuetes, y sus dibujos favoritos son Pocoyo. No sabe nada de esto, ¿verdad? Porque nunca se ha interesado por ella. Solo la ha visto como una herramienta para continuar su linaje. Los otros padres que estaban allí empezaron a murmurar. Madre mía, esa abuela. Ni siquiera sabe si su nieta tiene alergias. Pilar, humillada y furiosa, se abalanzó sobre mí e intentó arrebatarme el bolso. Maldita seas. Hoy me llevo a Lucía sí o sí. Mientras forcejeábamos, a lo lejos se oyó la sirena de un coche de policía. Al escucharla, Pilar me soltó y me lanzó una mirada asesina. ¿Te atreves a llamar a la policía? Muy bien, ya nos veremos. Dicho esto, desapareció a toda prisa por un callejón. Cuando llegó la policía solo quedábamos yo, aterrorizada, y los curiosos. Tras prestar declaración, por fin pude ver a Lucía. La niña, ajena a todo, preguntó con inocencia. Mami, la abuela me dijo que me iba a comprar una muñeca. ¿Por qué la profe no me ha dejado ir? La abracé con todas mis fuerzas. El corazón se me partía. Una niña de solo 5 años teniendo que pasar por esto. Lucía le besé la frente. A partir de ahora, si no soy yo o la abuela, no te vayas con nadie que venga a buscarte. ¿Entendido? ¿Por qué? ¿Tampoco con papá? No, tampoco con papá si no tiene mi permiso. De vuelta a casa, les conté a mis padres lo sucedido. Mi padre, furioso, se puso muy serio, y mi madre abrazó a Lucía mientras lloraba. ¡Qué gente tan horrible! Son capaces de cualquier cosa por llevarse a la niña. He solicitado una orden de alejamiento e intenté tranquilizar a mi madre. Ahora Mateo no podrá acercarse ni a mí ni a Lucía. Con eso no basta, dijo mi padre de repente. A partir de ahora, yo mismo la llevaré y la recogeré de la guardería. Le miré agradecida. Esa noche, revisé el informe que me había enviado Isabel. De los fondos malversados por Mateo, 150.000 euros habían ido a la cuenta de Pilar, 75.000 a la de Sofía, y el resto del dinero había desaparecido.
desaparecido. Conociendo el lujoso estilo de vida de Laura, la respuesta era obvia. Justo cuando iba a apagar el ordenador, llegó un nuevo correo. El remitente era Garganta Profunda. El asunto. Los secretos de Mateo Reyes. Dudé, pero finalmente abrí el correo. Adjunto había un archivo comprimido con vídeos y fotos. Al abrirlo, encontré un video de Mateo y Laura entrando en un hotel. Una transcripción de una conversación entre él y su madre planeando cómo ocultar el patrimonio, y la nota simple de un apartamento en el barrio de Salamanca a nombre de Pilar. Inmediatamente le envié todo a Isabel. Lara, a estas horas. Isabel, acabo de recibir un correo anónimo con pruebas definitivas del desvío de patrimonio de Mateo. El apartamento a nombre de su madre lo compró con nuestro dinero. Al otro lado, oí a Isabel gritar de emoción. ¡Increíble! Con estas pruebas, podemos demostrar perfectamente que ocultaron patrimonio conyugal de mala fe. Mañana mismo investigaré la compra de ese apartamento. Lo vamos a recuperar todo. Colgué y me quedé de pie junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Esta guerra no había terminado, pero la victoria empezaba a sonreírme. Mateo, Pilar. Pensabais que iba a aguantar en silencio, como siempre, pero esta vez vais a devolver todo lo que os habéis tragado, y con intereses. El día antes de que la orden de alejamiento entrara en vigor, la tormenta estalló. Esa mañana, después de dejar a Lucía en la guardería, recibí un mensaje de un número desconocido. Maldita zorra, ¿crees que un trozo de papel va a detenerme? Ya nos veremos. Me temblaron los dedos al leerlo. No había remitente, pero era inconfundiblemente el tono de Mateo. ¿Cómo había conseguido mi nuevo número? Mientras dudaba si avisar a Isabel, llegó un segundo mensaje. ¿Crees que por haberme humillado en televisión se ha acabado todo? Si yo soy infeliz, tú tampoco serás feliz. Hice capturas de pantalla, se las envié a Isabel y la llamé. Lara, cálmate. La voz de Isabel era tranquila. La orden de alejamiento entra en vigor mañana. Hoy estará desesperado. No vayas a trabajar, quédate en casa. Tu seguridad es lo primero. No puedo. Tengo una reunión importante con un cliente por la mañana. Tengo que ir. Entonces voy contigo. No hace falta. Es de día, y la oficina está llena de gente. No creo que se atreva a hacer nada. Tendré cuidado. Colgué y cogí un taxi para ir al trabajo. Durante todo el trayecto, miré por el retrovisor por si alguien me seguía, pero todo parecía normal. La entrada de la oficina estaba extrañamente silenciosa. Fruncí el ceño y me dirigí al ascensor. Justo cuando las puertas iban a cerrarse, una mano se interpuso. Lara. Un hombre desconocido entró en el ascensor y pronunció mi nombre con frialdad. Instintivamente retrocedí a una esquina. ¿Quién es usted? El hombre, en lugar de responder, pulsó el botón de cerrar puertas. El miedo me invadió al quedarnos solos en ese espacio reducido. Llevaba un anorak negro y una mascarilla. Solo se veían sus ojos, de mirada sombría. ¿De qué departamento es?, pregunté, fingiendo normalidad mientras buscaba a tientas el móvil en mi bolso. El hombre se rió de repente. Tranquila, solo vengo a darte un recado. El señor Reyes dice que más te vale que te estés quieta, que dejes de tocarle las narices. Cuando el ascensor se detuvo en la planta 15, salí corriendo en cuanto se abrieron las puertas. No respiré tranquila hasta que estuve sentada en mi sitio. Durante toda la mañana la ansiedad no me abandonó. Tenía el presentimiento de que algo malo iba a pasar. A las 3 de la tarde, mientras organizaba unos papeles, la oficina se alborotó de repente. Levanté la vista y vi a Mateo entrando, acompañado de 2 hombres desconocidos. La recepcionista corría detrás de ellos, gritando, pero fue inútil. La sangre se me heló. Mateo tenía los ojos inyectados en sangre, como si estuviera borracho. Se dirigió directamente hacia mí, mientras sus acompañantes bloqueaban la salida. Lara. Golpeó mi escritorio con la palma de la mano. El monitor tembló violentamente. Tienes muchas agallas. Vas a la televisión a difamarme, filtras información a la prensa. La oficina se quedó en un silencio sepulcral. Mis compañeros observaban la escena, aterrorizados. Traté de mantener la calma y, disimuladamente, pulsé el botón de llamada de emergencia de mi móvil, que conectaba directamente con Isabel. Señor Reyes, esto es una oficina. Por favor, váyase. Lo que tenga que decir, dígalo en el juzgado. ¿En el juzgado?, resopló. Maldita zorra. ¿Te crees que el juzgado es tu patio de recreo? De repente, cogió una carpeta de mi escritorio y la lanzó. Te lo advertí. Si hoy no retiras la demanda de divorcio, te juro que no sales de aquí. Mi jefe se acercó a detenerlo, pero Mateo lo apartó de un empujón. Fuera, no te metas en mis asuntos. Aproveché la distracción para intentar salir por una puerta lateral, pero el otro hombre me bloqueó el paso. Cuñada, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Qué estáis haciendo?
Esto es ilegal. Mi voz temblaba. ¿Ilegal? Mateo se rió a carcajadas. ¿Y que tú dejaras a mis padres sin dinero no es ilegal? ¿Que fueras a la televisión a calumniarme no es ilegal? De repente, le dio una patada a un archivador. Hoy te voy a enseñar yo lo que es ilegal de verdad. Con un estruendo, el archivador cayó al suelo, esparciendo papeles por todas partes. Mateo, como un loco, empezó a destrozar todo lo que encontraba a su paso. Mis compañeros gritaban, y alguien llamó a la policía. Mateo, grité, armándome de valor. La policía está de camino. Mis palabras parecieron enfurecerlo aún más. Se abalanzó sobre mí y me agarró por el cuello de la camisa. Todo es por tu culpa. Por ti he perdido mi trabajo y mi reputación. Ahora vas a pagar por ello. Su cara estaba a centímetros de la mía. El olor a alcohol y tabaco era nauseabundo. Justo cuando levantaba el puño, los guardias de seguridad de la empresa entraron corriendo. 3 hombres corpulentos lo inmovilizaron a él y a sus acompañantes en el suelo. «Voy a matar a esta zorra», gritaba Mateo, pataleando en el suelo. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Elena corrió a ayudarme. «Elara, ¿estás bien? Dios mío, tienes sangre en el cuello». Solo entonces sentí un escozor. Me había arañado con las uñas. 10 minutos después, llegó la policía y le puso las esposas a Mateo. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia mí y gritó, lleno de odio. «Elara, ya verás. Te juro que me quedaré con Lucía». Sus palabras fueron como un puñal. Lucía. Todavía no habían renunciado a ella. En la comisaría, declaré todo lo sucedido y presenté como prueba la grabación de las cámaras de seguridad que me facilitó la empresa. El video mostraba claramente cómo Mateo destrozaba la oficina y me amenazaba. Su grito, «Me quedaré con Lucía», se oía con una claridad escalofriante. De camino a recoger a Lucía de la guardería, me llamaron de la comisaría. Mateo había sido puesto en prisión preventiva por quebrantamiento de la orden de alejamiento y desorden público. El inspector me explicó que, según la ley de violencia de género, podría enfrentarse a una pena de varios meses de prisión. «Inspector, tengo miedo de que tome represalias, especialmente contra mi hija». «Lo entiendo». El inspector me entregó un formulario. Puede solicitar una prórroga de la orden de alejamiento e incluir a su hija como persona protegida. También puede pedir que se extienda la prohibición a sus familiares directos. ¿De verdad? Gracias. Por fin pude respirar tranquila. Al salir de la comisaría, Isabel me estaba esperando. Me entregó un USB. «Elara, he hecho una copia de seguridad del video de las cámaras. Es una prueba muy importante. Y he encontrado pruebas concluyentes del patrimonio que ocultó Mateo». «¿En serio? ¿Cuánto?» «Como mínimo, 2 apartamentos y $500,000 en efectivo», dijo con una sonrisa. Todo a nombre de su madre y su hermana. Isabel había rastreado las cuentas de Pilar y Sofía y había descubierto movimientos de grandes sumas de dinero injustificadas. En concreto, el pasado octubre, Pilar había recibido un ingreso de $500,000 y, 3 días después, había comprado un local comercial en el barrio de Salamanca con ese dinero. «$500,000», murmuré, el dinero de aquella supuesta inversión fallida. «Exacto», Isabel asintió. «Y de los $600,000 de la entrada del piso de Sofía, 400,000 salieron de la cuenta del primo de Javier, justo un día después de que se hiciera una retirada de la misma cantidad desde una cuenta a nombre de Mateo. Así que usó nuestro dinero para fingir una inversión en la empresa del primo de su cuñado, y luego lo hizo pasar por dividendos para ayudar a Sofía a comprar su piso». «Bingo», dijo Isabel, emocionada. «Un caso de libro de blanqueo de capitales y ocultación de patrimonio». Esa noche, al volver a casa, me llamó Pilar. Llorando, me suplicó que perdonara a su hijo. Me dijo que si retiraba la denuncia, aceptaría el divorcio, me daría la casa, el coche y a Lucía. Sin embargo, cuando le pregunté por el dinero oculto, balbuceó que eran préstamos y cambió de tema. Comprendí su estrategia. Con Mateo en prisión, temían que se descubriera toda la trama de ocultación de patrimonio. «Nos vemos en el juzgado», Pilar le dije con frialdad. Al día siguiente, la orden de alejamiento se hizo extensiva a Lucía y entró en vigor oficialmente. Y recibí otra llamada de Isabel. «Elara, es increíble. He conseguido el informe de la auditoría interna de la empresa de Mateo. Ha malversado más de $200,000. Eso es cárcel segura. La empresa también lo va a denunciar». Todo parecía ir a mi favor. Pero no podía sentirme completamente feliz. Me dolía que 7 años de matrimonio acabaran de una forma tan destructiva. Quizás por la tensión acumulada, esa mañana, después de dejar a Lucía en la guardería, sentí un mareo y estuve a punto de desmayarme. Acabé pidiendo el día libre y fui sola al médico. El doctor me dijo que podía ser un vértigo por estrés.
pero me recomendó una resonancia magnética para descartar otras cosas. Unos días después, se fijó la fecha para la primera vista de conciliación del divorcio. En el juzgado, Mateo parecía demacrado tras un mes en prisión. Seguía reclamando la custodia y oponiéndose al reparto de bienes, pero se quedó sin argumentos ante las pruebas que presentó Isabel. Especialmente cuando se reprodujo la grabación en la que planeaba usar a Lucía para chantajearme, hasta el rostro del mediador se endureció. La conciliación fracasó. Al salir del juzgado, volví a sentirme mareada. Tuve que apoyarme en Isabel para llegar a casa. Al día siguiente por la tarde me llamó Isabel. Su voz era cautelosa. Elara, han llegado los resultados de la resonancia. El médico dice que quiere hacerte más pruebas. Se ve una pequeña sombra en el cerebro. La posibilidad de que fuera un tumor hizo que mi mundo se viniera abajo. No recuerdo cómo pasé los días siguientes. Mi padre permaneció a mi lado en silencio, y mi madre rezaba por mí cada noche. Finalmente, llegó el día de los resultados de las pruebas. Casualmente, era también el día de la sentencia final del divorcio. Fui al hospital a primera hora. El médico me sonrió. Buenas noticias. No es un tumor maligno. Es un angioma cavernoso, un tumor benigno. Con revisiones periódicas podrá hacer vida normal. Salí de la consulta y corrí hacia mi familia, que me esperaba en el pasillo. Es benigno, es benigno. Nos abrazamos, llorando y riendo al mismo tiempo. Por la tarde, el juzgado estaba lleno de periodistas. En el banquillo de los acusados, Mateo me miraba con odio, pero yo ya no tenía miedo. El juez decretó nuestro divorcio y me otorgó la custodia total de Lucía. Además, condenó a Mateo a devolverme la mitad del patrimonio que había ocultado, 260 y 2.500 euros. Había ganado. Una victoria total. 6 meses después, estaba en el balcón de mi nuevo piso, viendo a Lucía jugar con sus amigos en el jardín. Su risa llegaba hasta mí con la brisa. Tras el divorcio, me volqué en el trabajo y el mes pasado me ascendieron a directora de departamento. Mateo fue condenado a 3 años de prisión por malversación de fondos. Pilar y Sofía, para pagarme la deuda, tuvieron que vender sus casas y sus lujos y se mudaron a un pequeño piso de alquiler. Javier, por lo que supe, se divorció de Sofía y se fue a vivir al sur. Unos días antes de Nochebuena, mientras decoraba la casa con Lucía, me preguntó, «Mami, ¿este año vendrá papá a vernos?» Dudé un momento. La miré a los ojos y le dije, «Papá está muy lejos, en un sitio donde está pensando en las cosas que ha hecho mal. Cuando se convierta en una buena persona, podrá venir a ver a su Lucía». En Nochevieja, justo cuando íbamos a cenar, sonó el timbre. En la puerta estaba Mateo, que había salido en libertad condicional un poco antes de tiempo. Con aspecto demacrado me suplicó perdón. Se arrodilló pidiéndome otra oportunidad. Miré al hombre que una vez fue mi todo, sin sentir nada, y cerré la puerta en silencio. Al volver al salón, Lucía corrió a abrazarme. «Mami, el abuelo dice que después de cenar hay fuegos artificiales». Claro que sí, sonreí, abrazándola. «Los veremos juntas». Afuera, los fuegos artificiales que despedían el año viejo y daban la bienvenida al nuevo, estallaban en el cielo. Un nuevo año, una nueva vida. Todo estaba lleno de esperanza.